Buenas tardes, mi nombre es Brandon Iván Tino Corozco. En esta ocasión mi proyecto va a ser por medio de audios de WhatsApp como un tipo de debate o encuesta acerca del tema Dios es justo, por el cual participará el obispo Ibarra, eh, que será mi compañero en esta ocasión. Entonces pasa a presentarse él primero y empezamos con el debate. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Ibarra, soy un obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenas tardes, obispo. En este debate llevaremos a cabo lo que vendría siendo Dios es justo, este, y de ahí empezaremos a derivar varios temas. Me gustaría que pudiera contestarme a esta pregunta. Adelante. La cuestión es, si Dios es justo, ¿por qué existe la maldad, la crueldad y la desigualdad en la sociedad? ¿Por qué existe pobreza y riqueza para algunos? ¿Es que acaso Dios tiene sus preferencias? La maldad existe porque Dios da albedrío a las personas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Sin embargo, permite que haya todo este tipo de dificultades para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, y clamarán fuertemente contra ellos en el postrer día. Por eso es que permite que sucedan estas cosas. La percepción de que Dios es injusto o que no hay justicia en las cosas no es porque Dios sea o no sea justo, es simplemente una percepción. Generalmente lo que diferencia de una persona a otra es su percepción. Generalmente la justicia para algunos puede ser relativa. Sin embargo, puede parecer sencillo tomar una determinación en cuanto a qué es justo y qué no es justo. 2 más 2 son 4. Pero las probabilidades de que un dado de 4 o de 2 es como si podemos emular la decisión de si es o no es justo. Es cuestión de percepción. Pero en realidad Dios es justo porque es Dios. Al momento de hacernos la pregunta en sí misma de que si Dios es justo, es una pregunta retórica, porque al terminar y reconocer la divinidad de Dios, entonces reconocemos que como es Dios, es perfecto. Y si es perfecto, su justicia es perfecta. Aprovechando su comentario anterior, Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Entonces, al ser nosotros a imagen y a semejanza de Él, ¿por qué nosotros somos imperfectos, pecadores, injustos, entre muchas otras cosas y problemas que derivamos de la sociedad, ya sea robar, matar, pecar, todo lo que se considere éticamente y moralmente malo y perverso? Lo que pasa que, como usted lo menciona, somos hechos a imagen y semejanza. No dice que somos hechos iguales. Quiere decir que nuestra apariencia, nuestras mentes son semejantes a Él. Él es Dios y tiene un albedrío. Nosotros somos humanos y tenemos un albedrío. Nosotros decidimos si hacemos lo bueno o no. Es por eso que las personas que quieren hacer todas las cosas malas que usted menciona, las hacen. ¿Por qué? Porque tienen su albedrío. Hablando un poco más también sobre el tema, quiero tocar tres puntos al respecto, sobre si Dios es justo, la veracidad de Dios, el hecho de que Dios realmente exista, ¿qué es lo que lo puede demostrar?
si ha habido avances científicos y tecnológicos que han demostrado lo contrario. El simple hecho de la pregunta, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Porque, como dicen, o sea, hay un dicho científico, la materia no se crea ni se destruye. Entonces, si esto aplica para todo el universo, ¿por qué Dios se sale fuera de estas leyes universales que conocemos hasta ahora por parte de la ciencia y las matemáticas? Más adelante también me gustaría tocar otro tema al respecto sobre si Dios tiene ya un destino para nosotros, si Él sabe ya si lo vamos a decidir seguir o no, y qué tiene esto, qué relación tiene esto con el libre albedrío. Como sabemos, Dios es omnipotente, todo lo ve y todo lo sabe. Entonces, si todo lo ve y todo lo sabe, Él sabe que vamos a hacer el bien y Él sabe que vamos a hacer el mal, dependiendo de cada quien. Entonces, ¿realmente dónde está el libre albedrío? ¿Es que acaso ya estamos programados para hacer el bien o el mal? ¿Por qué? ¿Cuál es mi argumento sobre este tema? Cuando llegó Dios aquí Jesús, perdón, a esta tierra como hijo de Dios, en una de sus conversaciones con sus discípulos, Jesús dijo que lo iban a traicionar uno de sus discípulos, en este caso Judas. Entonces Judas fue seleccionado para esta misión. ¿Y es que acaso Dios ya había dádole un futuro a él? O sea, ¿dónde estuvo su libre albedrío? Jesús ya sabía que iba a hacer el mal. Entonces, ¿cuál fue la oportunidad para Judas en este caso para no seguir ese destino ya marcado por Dios? Jesús ya sabía que los humanos lo iban a crucificar, sabía que lo iban a traicionar. Si Dios ya sabe realmente todo lo que haremos, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Acaso fuimos mandados solamente para ser castigados y condenados como si fuéramos insignificantes? O sea, irnos al infierno o al cielo como los religiosos lo conocen. Bueno, primero voy a contestar sus preguntas en, en espacios. La veracidad de Dios. La veracidad de Dios no es algo que se pueda comprobar científicamente porque es una creencia. Entonces debe dejar todo lo científico a un lado porque es una creencia. No hay manera de comprobar científicamente algo que usted no puede ver. La respuesta a la pregunta de que quién creó a Dios es una pregunta que todas las personas que no creen en Dios tratan de demostrar de manera científica. Pero Dios siempre ha existido. Es un Dios de tiempo y eternidad. ¿Cómo funciona? Nadie puede explicar de una manera técnica esta creencia. Cuando usted pregunta o cuando usted comenta acerca de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, usted está y quiere poner esta teoría científica sobre Dios, pero usted no puede poner nada sobre Dios. Dios está sobre las teorías científicas. Entonces, no puede aplicar una teoría científica creada por un hombre sobre una ley creada por Dios. No hay respuesta para su pregunta porque no es válida, no tiene fundamento. No existe tal creencia de que si Dios tiene un destino para nosotros. Eso es falso, es completamente falso. Nosotros decidimos qué hacer. Entonces, no hay fundamento sobre eso. El albedrío y libre albedrío es algo redundante. Realmente el libre albedrío no existe. Es albedrío. El albedrío le ayuda a tomar decisiones. ¿Y cómo es que cuando él fue traicionado se le dio el albedrío? Bueno, porque como dice usted, él lo sabe todas las cosas. Él no estaba predestinado para haberlo hecho. Si no hubiera sido él, hubiera sido alguien más. Había un plan.
Y eso es más profundo que poder decir si estaba o no estaba predestinado para hacer algo. No hay algo fundamentado para poder hacer ese tipo de cuestionamiento. Realmente es parte de algo más profundo que solamente sacar de contexto algo tan sencillo. Para responder su última pregunta, pensar que solamente unas personas lo iban a crucificar solamente porque era su destino es, considero yo, una manera muy limitada de pensar esto. Él sabía que hay personas que aunque estuvieran aquí no iban a progresar, no iban a hacer las cosas correctas, no iban a ser obedientes, mas sin embargo, como es un Dios justo, les dio la oportunidad de tomar un cuerpo y con su albedrío tomar las decisiones que ellos quisieran tomar. ¿Que lo sabía? Sí, sí lo sabía. ¿Por qué? Porque esto no es más que estar aquí en la tierra y tomar decisiones dentro de la tierra, ¿no? Esto viene más atrás, porque tiene que entender que antes de ser cuerpos, éramos espíritus. Y como fuimos en el mundo de los espíritus, en la vida preterrenal, es como somos en la vida terrenal. Todos tienen una personalidad, todos somos de una manera y siempre hemos sido así. Pero dentro del plan tendríamos nosotros que tener un cuerpo. Y como íbamos a tener un cuerpo para poder tomar decisiones, de esa manera es que ya sabía, ya nos conocía. No es que lo que tomamos decisiones aquí en este tiempo sea algo nuevo. Pensar que solamente estamos aquí en esta tierra y tomamos decisiones es, es como le digo, algo muy limitado. Es como tener una visión muy corta de las cosas. El pensar, el hecho de que solamente aquí tomamos decisiones. No, tomamos decisiones desde antes. Había una existencia preterrenal, así como hay una existencia después de la vida. Ya para finalizar y concluir, pasaremos a las conclusiones y a las predicciones. En conclusión, en base a mis preguntas, como supuesto agnóstico, porque yo realmente soy creyente, solamente que para esta tarea filosófica tenía que abarcar ciertos puntos opuestos al tema. Ya en conclusión suya, ¿qué es lo que está alejando de la sociedad de la fe? ¿Es que acaso son los avances tecnológicos y científicos? ¿Por qué cada año que pasa usted ve a la juventud del 2014, por decir 2010, 2007, y les pregunto a usted, ¿crees en Dios? Y la mayoría de la juventud no cree. ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios y por qué? En base a su conclusión, primeramente me gustaría que me diera una conclusión sobre qué es lo que nos está alejando de Dios y por qué. ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Qué es lo que considera que le va a pasar a la sociedad desde su punto religioso como hijos de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va siguiendo a haber más deserciones, por decirlo así, en el mundo de la fe de parte de la sociedad con el pasar del tiempo? ¿Cree que llegue a algún punto en el que ningún ciudadano ni persona crea en Dios y en la veracidad de Dios? Desde su punto de vista en pleno 2020, 2021, ¿qué es lo que va a pasar en el tema religioso y devoto con Dios? ¿Es que algún día no muy lejano o muy lejano la gente deje de creer en Dios? ¿Qué considera usted que vaya a pasar? Generalmente las cosas que nos alejan de Dios son nuestras convicciones personales,
Las convicciones personales vienen del círculo familiar. Cuando una persona no cree en Dios es porque su familia no le ha inculcado creer en Dios. Y si una familia no inculca a alguien a creer en Dios, pues simplemente no lo va a hacer. Y como el ser humano por naturaleza es egoísta, de pensar en sí mismo, muchas veces es a conveniencia. Nos conviene no creer en Dios. La gente jamás va a dejar de creer en Dios. Habrá gente que sí dejará de creer en Dios, pero la gente jamás va a creer en Dios. Como parte del plan, entendemos que lo que está sucediendo en este momento es algo que ya se había predicho. Entonces, efectivamente, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero siempre va a haber alguien que cree en Dios. Una de las promesas es que Dios y el Evangelio de Dios jamás volverá a ser retirado de la tierra hasta que Él venga nuevamente. Entonces, puede que las cosas se pongan más difíciles, puede que haya mucha gente que no crea en Dios, pero también va a haber mucha gente que sí cree en Dios. Y al fin de cuentas, pues son las personas que van a progresar en Dios. A lo mejor aquí no, pero en Dios sí. Ya nada más para finalizar sobre su último comentario, ¿qué es lo que pasará con aquellas personas que no creen en Dios desde su punto religioso y sobre sus conocimientos de la palabra? Y para concluir, no sé si le gustaría agregar algún otro comentario y su punto al respecto sobre este debate, entre comillas, este diálogo o charla, como lo quiera ver. ¿Y qué es lo que le diría a las personas si le gustaría mandar un mensaje a todas esas personas agnósticas que no creen en Dios? Las personas que no creen en Dios van a tener que creer un día. Si no es en esta vida, va a ser en la venidera. Pero eso es lo que va a pasar. Lo único que puedo agregar es que Dios existe. Y si las personas no quieren creer en Dios, no es porque no exista, sino porque simplemente no quieren creer en Él, porque es más fácil y es más conveniente no creer. Por eso dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver.